Un saludo a todos los que nos ven y también un saludo a todos los que nos oyen por Palencia FM 103.8. Seguramente hay mucha gente en casa viendo una buena película que alguien le ha recomendado porque ha leído el libro. O todo lo contrario, ha visto la película y sabe que existe un libro y se ha interesado y lo ha leído también. Eso lo hemos hecho casi todos, ¿verdad? Pero han ido a ver una exposición de pintura y han descubierto que detrás de esa exposición hay un libro. Alguien les ha dicho, la exposición es muy bonita, pero tienes que leer el libro para llegar a entenderla. O ha leído un libro y le han dicho, sí, pero este libro va acompañado de una auténtica exposición de pintura. Eso no suele suceder, por lo menos no lo hemos visto. Pues a partir de ahora sí. Estamos hoy con el artista de toda esta obra, porque normalmente quien escribe un libro no suele dirigir la película, o quien dirige la película no es el autor del libro. En este caso sí, el escritor y el pintor es la misma persona, Jaime Hernández, que está hoy con nosotros para hablarnos un poquito de este tema y de esta exposición que vamos a poder ver todos en breve. ¿Quién nace primero, Jaime, el escritor o nace primero el pintor? Bueno, pues realmente es difícil señalar el punto de partida de las dos cosas porque empezaron hace tantos años y a la vez que fue un poco una manera de alimentar una cosa y la otra. Escribía para idear las imágenes de los cuadros y a la vez mientras creaba los cuadros también escribía reflexiones sobre ellas que se convirtieron finalmente en estas novelas. Así que casi yo diría que simultáneamente han aparecido las dos partes. Y son dos facetas muy artísticas, pero dos facetas distintas. ¿Que cuál te costó más realizar? ¿Estás más cómodo pintando o más cómodo escribiendo? Eso es interesante porque generalmente a nivel técnico me cuesta más la resolución de los cuadros, el reto de determinados procesos, materiales, pues me resulta más árido, pero sin embargo me cansa o me consume mucho más intelectualmente escribir, aunque me resulta más natural a nivel técnico. Diríamos que cada cosa tiene su faceta de dificultad o de facilidad. Vamos a comenzar con los amantes de la literatura. ¿En qué se basan estos libros? ¿Son un tomo? ¿Son varios tomos? Cuéntanos algo de ellos. Pues las novelas se dividen en 4 libros: Ciudad de Silencio, La Ciudad Sumergida, La Serpiente Dorada y La Ciudad Sin Límites. Entonces, estos libros en realidad cuentan una misma historia de principio a fin, aunque cada uno de ellos tiene su propia historia particular. Es decir, el que lea el primer tomo no se va a quedar desesperado pensando, bueno, aquí me han dejado esto inacabado, ¿qué voy a hacer hasta que se publique el siguiente? Tiene su propia trama, aunque luego, si la gente lee toda la saga, va a encontrarse con los mismos personajes a lo largo de los otros 3. Este primero es Ciudad de Silencio y son 2 volúmenes. Ya llevo con ellos pues prácticamente 12 años escribiéndoles hasta darle su forma final. Y los siguientes se irán publicando con las siguientes exposiciones que vayamos haciendo. ¿Y con qué tipo de literatura nos encontramos en esos libros? Pues nos vamos a encontrar con varias capas. Es decir, el lector que se aproxime al libro de una forma de entretenimiento, que quiera pasar un buen rato, va a poder leerlo como si fuera una trama de aventuras, un thriller al estilo de una novela, pues como podría ser El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, pero el libro no está concebido solamente así. Es decir, esa parte superficial encierra por debajo otras capas en las que jugamos con los tiempos, con la simbología, con tramas incluso un poco también para aquellos que les guste el esoterismo, como la cábala, que irán apareciendo poco a poco y se van a ir también enlazando unas con otras. De hecho, el libro sucede en distintas épocas y los personajes van viajando por esas distintas épocas, por lo tanto, al que le guste también la novela histórica, se va a encontrar pues desde la Edad Media hasta el siglo XIX hasta la actualidad. Es decir, es un libro que, de alguna manera, hace un repaso por muchos de los géneros literarios que nos vamos a encontrar dentro de la novela. Por lo tanto, no hablamos de un solo género literario, sino de varios. Es algo que nos despierta más la curiosidad todavía, porque normalmente cuando leemos un libro nos centramos en algo, policíaco, drama, terror, etcétera, etcétera. Y aquí parece que se une en varias facetas. No sé si eso mismo sucede también con los cuadros. Sabemos que los cuadros son en gran formato, la mayoría. Sí, los cuadros, la mayor parte, son cuadros de grandes dimensiones. De hecho, yo antes pues tenía una serie de ocupaciones como profesor, como llevaba una academia que tuve que abandonar para dedicarme directamente a estos trabajos, a estos retos, porque eran de gran envergadura y de hecho me fui incluso a vivir a Berlín para poder dedicarme enteramente a ellos. Los cuadros son, primero, técnicas que se han buscado, técnicas muy tradicionales, que a mí
me interesan especialmente, y dentro de ellos nos encontramos con la misma situación. Es decir, son cuadros que externamente quien los contemple va a ver una imagen reconocible, porque es pintura realista de imágenes de ciudades, incluso de personajes, pero que dentro tienen símbolos y claves que se corresponden con las novelas. Es decir, si una persona va viendo la exposición, puede que, si al cabo de un tiempo lee la novela, encuentre claves o escenas que están en los que ha visto en los cuadros, que las reconocerá dentro del libro. A la inversa, quien lea el libro y luego vaya a ver la exposición, reconocerá momentos que ha leído en los cuadros. Es decir, se puede leer sobre los cuadros y se puede contemplar los cuadros sobre la novela. Es un poco lo que se ha buscado, que se haga un círculo cerrado entre los distintos lenguajes de tanto la pintura como la literatura. ¿Qué es más interesante entonces? Quizás leer los libros para luego comprender los cuadros con mayor precisión. Hombre, desde mi perspectiva, yo la verdad es que no sabría muy bien cómo iniciar a la persona que se quiera aproximar a ellos. Yo creo que es muy interesante el hecho de haber leído antes por lo menos el primer volumen cuando vayas a ver la primera exposición, porque vas a captar más fácilmente mucho de lo que es la trama oculta de los cuadros. Es decir, hay imágenes que se escriben en la novela con una serie de elementos que tienen un sentido. Uno ve los cuadros y si sabe, porque la novela se lo cuenta, que esos elementos significan eso o que tienen ese sentido dentro de la trama, cuando ve los cuadros lo va a reconocer y va a poder identificar fácilmente a los personajes que aparecen en ellos. Aunque de todas formas, también el que no tenga muy mala memoria y vea los cuadros, cuando llegue al libro le va a pasar lo mismo. Es decir, lo que busco también es que haya sorpresas. Es decir, la novela, sobre todo, lo que yo he intentado es que sea eminentemente entretenida y que a la vez también pueda ser algo parecido a un juego para el lector, que pueda encontrar de alguna manera no solo entretenimiento en las aventuras que se narran o un mero interés historiográfico o simbólico por la cuestión simbólica, sino que a la vez se pueda divertir como quien interpreta un juego de rol o una gincana, por decirlo de alguna manera, en la cual él puede buscar dentro del libro, dentro de los cuadros, esa línea, ese camino, porque la novela, al fin de cuentas, lo que cuenta es un viaje a una ciudad que es esa ciudad soledad. Entonces el lector puede, de alguna manera, de una manera figurada, navegar por ese río, ¿no?, que conduce a toda la novela. Y habrá gente en casa que tendrá ganas de tener los libros para comenzar a descifrar el jeroglífico y luego poder ver los cuadros. ¿Dónde podemos conseguir esos libros? Pues ahora mismo, el viernes, vamos a hacer la presentación oficial del libro en la librería Lambit a las 7 de la tarde. Y haremos otra presentación en la librería Argot el lunes, también a las 7:30 de la tarde. A la vez de que lo iremos distribuyendo, vamos a ponerlo en distintos medios, no solo librerías, sino que ya desde este mismo momento se puede adquirir también en Amazon. ¿El título? Para quien vaya a Amazon a comprarlo, porque es mucho más fácil quizás que trasladarse a alguna librería. Es Ciudad de Silencio. Y esto es un aviso para quien quiera adquirirlo en Amazon. En Amazon se pueden conseguir los 2 volúmenes. En librerías se venden juntos. Así como los 4 libros tienen su historia completa, Ciudad de Silencio, los 2 volúmenes son una historia completa. Por lo que lo interesante es comprar esos 2 volúmenes para poder leer toda la historia y hallar el sentido al final de ella. Lo digo porque, claro, al verlos siempre en separado, uno se puede quedar con una cierta sensación de desazón si solo se lee el primero. Termina Ciudad de Silencio en el segundo volumen. 4 libros, 4 tomos. ¿Cuántos cuadros? Pues actualmente tenemos 40 cuadros. Lo que pasa es que, obviamente, seguimos produciendo, pero la trama cerrada de esta primera exposición son 40 cuadros. ¿¿Podemos verlos todos en una misma exposición? La idea es al final realizar una exposición de conjunto. Lo que pasa es que todavía no tenemos ubicada la sala definitiva, porque es una colección muy grande, pues son 40 cuadros de grandes dimensiones. Pero sí, en un futuro próximo vamos a poder verlos todos. Ahora estamos haciendo exposiciones de pequeños fragmentos de la colección. ¿Y la gente que esté leyendo el libro pero no pueda ir a la exposición, motivo el que sea, puede dirigirse a una página web donde pueda ver los cuadros también? Sí, tenemos nuestra propia página web de www.ciudadsoledad.com y luego mi página web personal
que es jhdelatorre.com, en la cual pueden visitar, una conduce a la otra, todo el proyecto, y a la vez ahí tenemos un blog en el que desarrollamos las ideas y líneas fundamentales y está toda la colección también. O sea que quien quiera verlo online también puede verlo. De hecho, vamos a publicar en breve un libro de imágenes en el que reuniremos todas las imágenes para que la gente pueda hacer, si no tiene la oportunidad de acercarse a la galería, el mismo trayecto, el mismo viaje, con los libros de la novela y el libro de los cuadros. ¿Indica el libro en qué momento hay que ver ese cuadro o también es obra del lector investigar qué cuadro corresponde a esa parte del libro? No, el libro no lo indica. Yo creo que lo emocionante para el lector es precisamente descubrirlo. Lo va a descubrir seguro. Es decir, si el lector contempla los cuadros y lee el libro, no le va a quedar la menor duda en el momento en que se encuentre dentro del libro con una imagen que se refiere al cuadro que está contemplando o que ha contemplado. Pero quiero dejarle buscar. Es decir, se va a perder en ocasiones, pero es como quien se pierde en un mar inmenso por la noche y de repente encuentra una luz. Los cuadros van a hacer esos pequeños faros, ¿no?, que van a ir acotando ese camino, ese viaje que él va a ir siguiendo en la oscuridad de ese océano inmenso, ¿no? Pero son luminosos y, desde luego, en ningún caso hay espacio para la confusión. ¿Y si hay algún lector que se enamore de algún cuadro, podría comprarlo o tendría que comprar toda la colección? Nosotros tenemos la intención de, en un momento dado, sacar esa colección, obviamente, a la venta. Cualquier lector o cualquier pintor interesado, al igual que se pueden adquirir los libros, se pueden adquirir los cuadros. Simplemente es ponerse en contacto a través de nuestra página web con nosotros, con la organización, porque no soy solo yo, hay una organización detrás de esto que se encarga de gestionar toda la producción artística y que serían los encargados de gestionar esa parte ya más comercial de las transacciones y todo esto, que yo generalmente no me suelo enterar muy bien cómo funciona. Vimos una exposición ya en el Castillo de Peñíscola hace muy pocos días. Sabemos que hay una en Benicàssim, va a haber otra en Castellón. ¿Cuál más reciente? ¿Hay alguna otra que se me haya olvidado, quizás? Nosotros tenemos el proyecto de exponer en Segorbe en octubre, en el edificio de Ancaja, y luego en Castellón en diciembre, en el edificio de las Aulas. Y en un principio, por ahora, ese es el calendario que hay hasta ahora. Lo que pasa es que vamos actualizando porque tenemos todavía salas con las que cerrar la exposición en cuestión que vamos a realizar. Lo que pasa es que no me atrevo a decirlo porque todavía no tenemos decidida en qué salas van a ser las siguientes. Estamos en trámites y conforme se vayan cerrando esas exposiciones, se irán anunciando en nuestra página web. Y este proyecto tan curioso, me imagino que habrán algunas galerías o quizás centros culturales que les apetezca tener la exposición en su localidad. A lo mejor el pueblecito es muy pequeño, pero dispone de un gran centro cultural. ¿Habría algún problema de tener ahí la exposición? No, ninguno. Nosotros, de hecho, nuestra intención es que esto lo vea cuanta más gente mejor, porque nos interesa mucho poder disfrutar de también el intercambio con el público. Es muy importante. Yo llevo muchísimos años con esto haciéndolo yo solo. Entonces, claro, cuando uno está tan encerrado, pues le faltan criterios. Y en ese sentido no hemos puesto ningún tipo de traba. Queremos enseñarlo, mostrarlo al máximo, y cualquier institución que quiera de alguna manera disfrutar de esta exposición con los libros, nosotros estamos totalmente abiertos. No discriminamos a ningún tipo de localidad, por pequeña o grande que sea. ¿Qué tendría que hacer cualquier persona que nos esté viendo en este momento, disponga de local, le interesa tener esa exposición porque está oyéndonos y está emocionado también de esa dualidad libros, cuadros, que no se suele ver, por lo menos yo no lo he visto en mi vida, y quiera disponer de su exposición? ¿Se debe poner en contacto contigo, con vuestra página web, algún correo electrónico? Pues la forma más sencilla es en nuestra página web está el correo electrónico, mi correo electrónico personal, y se puede poner en contacto perfectamente con nosotros a través o bien de la página web del correo o de la página de Facebook que tenemos también con el proyecto, o de mi página de Facebook personal, en la cual enseguida pues le atenderemos sin ningún problema. Estamos comentando los cuadros, hemos hablado de los cuadros que tienen que ver con el libro. Me imagino que como pintora habrás pintado también algo más, que haya gente que estará interesada en verlo. ¿Dónde podríamos ver el resto de los cuadros, independiente de los que van a ser publicados? Pues yo, sobre todo, los cuadros que no están en el proyecto generalmente pertenecen a exposiciones anteriores y están muchos en colecciones privadas. Entonces, por lo general,
Ahora mismo, si a alguien pues le apeteciera, desde luego podría venir a mi estudio, que tenemos un estudio totalmente accesible. Y luego, obviamente, sí que en un momento dado sí me gustaría, porque es una cosa que nos interesa mucho, hacer una revival pues, de todos esos cuadros que ahora en manos de gente privada pues están ahí un poco pues en la sombra, pues obviamente de la intimidad de sus propietarios. Pero sí en un momento dado sí nos gustaría hacer una panorámica de ello. También hay cuadros, pues como por ejemplo los que he expuesto en algunas exposiciones colectivas que han quedado pues dentro de las colecciones. Pero en este momento eso es lo que hay básicamente. Estamos hablando de los formatos televisión, película, libro. Es algo que hemos visto mucho, muy frecuentemente, pero raro es el formato, en este caso, de cuadros, libro. Es algo que yo diría bastante original, por lo menos yo no soy consciente. ¿Eres tú consciente de alguien que suele hacer lo mismo también? Es una cosa que desde luego, ahora mismo nunca se ha dado. Se ha dado siempre o el libro ilustrado o se han dado los cuadros sobre los que otras personas han escrito. Yo al principio pues pensé que quizás fuera muy ambicioso el proyecto, porque era una cosa obviamente que jamás se había hecho antes. Pero no, constancia de que se haya hecho antes no la tengo. Sí me inspiré mucho en los libros ilustrados que me fascinaban del Renacimiento y los libros del siglo XIX, sobre todo que es la época dorada de la Ilustración, en la cual pues tenemos esos grandes libros como La Divina Comedia, ilustrada por Gustavo Doré, que es una obra poética del siglo XIV, pero que está luego ilustrada por un magnífico grabador. Pero claro, eso sería un libro del Renacimiento, finales del siglo XIII, finales del siglo XIV, luego tratada según la estética del XIX, con lo cual es una cuestión diferente, ¿no? Esto ha sido una producción que se ha hecho conjunta. Esto, que yo sepa, no se ha hecho nada parecido antes. ¿Y eres consciente que los misterios que envuelven esos libros, porque una persona no solamente se va a conformar con leerlos, sino que va a tener que descifrarlos, averiguar más cosas de ellos, incluso cosas que se encuentran en las pinturas, te puede crear que la gente se interese quizás más de lo que tú puedas pensar y convertirte en un próximo Dan Brown? ¿Eres consciente de que algo que haces porque te apetece puede salirse de tu manera habitual, quizás de vender cuadros o de escribir? Hombre, ojalá. Sería una cosa obviamente fantástica el poder gozar sobre todo pues de esa acogida masiva, ¿no? La idea, soñar es una cosa pues de la que todos estamos siempre predispuestos, y sobre todo los artistas. Pero mi idea es simplemente trabajar día a día, siguiendo un poco con la línea de seguir haciendo lo que hago, que es lo que más me gusta hacer, y sin plantearme retos mucho mayores. Sin embargo, obviamente, pues sí, hombre, sería una maravilla. No soy consciente porque es algo que a veces pues uno piensa siempre, me viene grande, ¿no? Pero ojalá, sería una gran cosa. Pues para finalizar, vamos a recordar de nuevo las librerías que hemos comentado. Se encuentran las dos en Castellón, ¿no? Sí, una está en Benicàssim, que es la librería L'Àmbit, y la otra es la librería Argot, está en Castellón. Y en ambas pues será adquirir el libro desde el viernes en L'Àmbit y desde el lunes en Argot. Y luego ya más tarde lo distribuiremos por el resto de librerías de Castellón y de la provincia. Entonces será fácilmente asequible. ¿En Amazon desde ya también? En Amazon desde ya también se puede adquirir sin ningún problema. Exposiciones este viernes. Este viernes a las 8 es la inauguración en el Centro Cultural Melchor Zapata. Y luego ya en octubre en Segorbe, en el edificio Bancaja, y en la Sala de las Aulas en diciembre. Y volvemos a comentar, toda la persona que esté interesada, ahora, que es el comienzo de esta historia, es bueno que se pongan en contacto con ellos. Luego quizás ya esté demasiado ocupado el escritor, pintor, y sea bastante difícil conseguir que esa exposición llegue a su localidad. Así que yo no me lo perdería, simplemente por lo curioso que es este reto, esta forma de escribir o esta forma de pintar. Algo que esta vez se ha hecho al unísono,
para que toda la gente que le interese la literatura se interese al mismo tiempo por la pintura, o los interesados por la pintura se interesen también por la literatura. Son dos géneros que se fusionan en uno y que seguro va a encantar a toda aquella persona que esté interesado tanto en uno como en otro. Pues muchas gracias, Jaime, por esta forma original de presentarnos tanto un libro como una exposición de pintura. Muchas gracias a ti y bueno, a todos los que estén contemplando ahora mismo este programa, y que espero verles a todos ellos en la inauguración y la presentación del libro. Programa que veremos repetido el viernes a las 3 y media de la tarde, y que subiremos a internet para que lo puedan ver desde cualquier parte del mundo. Nos vemos el miércoles que viene en La Vida en Directo. Hasta entonces, que sean felices.